Hola Oltubers, hoy vamos a terminar por fin ese ciclo que hemos titulado La generación de la violencia. Bueno, en realidad no lo hemos titulado nosotros, sino que los expertos en cine llamaron así a una serie de realizadores estadounidenses unidos simplemente por el pequeño vínculo de ser analistas de la violencia, que no tienen demasiado que ver entre sí. En realidad, en algunos aspectos son muy diferentes. Los hay más exquisitos con el encuadre o con el montaje, los hay que se fijan fundamentalmente en el guión, los hay que van un poco a la pata a la llana a ver qué es lo que sale, pero con su sabiduría y su talento natural generalmente consiguen obras muy interesantes. Y ya hemos dedicado vídeos a Anthony Mann, que es un poco el patriarca de esta generación, a Robert Aldrich, a Samuel Fuller, a Richard Brooks y a Richard Fleischer. Y nos quedan dos representantes de esta generación. Uno es el gran trágico, el tipo que no veía más que grandes desgracias y las trasladaba a su cine. Y además lo hacía con un aliento verdaderamente clásico y con un afán de trascender la realidad, acomodándola en la gran tragedia griega, por ejemplo. El otro sería un artesano del cine. Veréis, en los años 50, principios de los 60, los franceses, que siempre han tenido una relación muy extraña con la cultura popular estadounidense, decidieron nombrar a los grandes maestros como artistas, pues gente como, por ejemplo, John Ford y también algunos otros que hacían películas más grandes que la vida. William Wyler, por poner un ejemplo, cuando en realidad solo hacía melodramas. Pero bueno, al fin y al cabo esta es una clasificación que no hemos hecho nosotros. Y luego, más allá, estarían los artesanos, los que hacían cine de serie B, los que hacían western, películas bélicas, los que hacían melodramas, en definitiva, esas películas que tanto nos gustan. Y en ese terreno pues meterían a gente como Henry Hathaway o John Sturges, gente que nos ha hecho pasar muy buenos ratos en el cine. Bueno, pues la mayor parte de nuestros representantes de la generación de la violencia no estarían ni en una ni en otra de las clasificaciones establecidas por los franceses, porque tienen elementos de las dos. Son gente que empieza en la serie B y luego trasciende esa calificación, y es gente que no alcanza el puesto de los grandes maestros. Pues no sé muy bien por qué, porque sinceramente son todos gente que hacen las cosas muy bien. Bueno, el artista trágico es Nicholas Ray, que es un señor que hizo media docena de obras maestras y que todo su cine está a una gran altura. Y el artesano es Don Siegel, que durante mucho tiempo hizo películas y películas y películas de serie B, de vez en cuando apuntaba a alguna película interesante, como La invasión de los ladrones de cuerpos, a mitad de la década de los 50, pero que consiguió la gloria gracias a su unión con Clint Eastwood, al que descubrió un día y al que dirigió en 5 películas, todas ellas más o menos inolvidables por diferentes razones. La más famosa, por supuesto, Harry el Sucio, pero ahí iremos entrando en detalle con la vida y con la obra de estos dos individuos. Empezamos con Nicholas Ray. Nicholas Ray en realidad se llama Raymond Nicholas, pero él decidió cambiar el orden de sus nombres y acabó siendo Nicholas Ray. Nació en Wisconsin en 1911. Estudió arquitectura con el mismísimo Frank Lloyd Wright. De hecho, él le reclamó en alguna ocasión para que trabajara con él, pero no acababa sintiéndose cómodo en ese mundo y decidió dedicarse al cine. Estuvo trabajando pues en lo que trabajaban los que aspiraban a ser cineastas algún día. En aquella época pues eran ayudantes del director. Este lo fue nada menos que de Elia Kazan, es decir, que algo aprendió por ahí. Pero la verdad es que estos chavales, que despuntaban rápidamente, encontraban buen acomodo en producciones de serie B. La primera película que dirigió Nicholas Ray, lo hizo en 1948, se titulaba Vivían de noche. Aquí se conoció como Los amantes de la noche. Y es una película de serie negra que, sin embargo, estaba atravesada por una enorme historia amorosa pasional entre dos personajes llamados a la autodestrucción y a su confrontamiento con el resto de una sociedad en la que no estaban bien ni en el lado convencionalmente bueno, ni en el lado convencionalmente malo. Bueno, fue una película que no llamó mucho la atención, pero la segunda ya empezó a hacer despuntar a nuestro hombre. Se titulaba Un secreto de mujer. Y cosas curiosas, la protagonista era Maureen O'Hara, pero aquí quien destacó fue una actriz secundaria llamada Gloria Graham, que después aparecería en multitud de películas del género negro. Fue una de esas mujeres fatales a las que hemos dedicado ya un vídeo en este canal y espero que vosotros conozcáis, la mencionamos un poco por encima,
Pero la verdad es que Gloria Graham tiene una historia relacionada con Nicolas Ray muy importante, porque se casó con él. Casi con caso de actriz que al final acaba casada con el director. Pero es que en este caso va todavía más allá, porque después de la separación de Nicolas Ray y Gloria Graham, esta años más tarde se casó con un hijo de un matrimonio anterior que había tenido Nicolas Ray. Es decir, se casó con padre e hijo y además con ambos tuvo hijos en su momento. Bueno, Gloria Graham es, al margen de su adscripción al género negro, una de esas figuras trágicas también de la historia del cine estadounidense, que acabó en Inglaterra muy deshecha por la vida, muy enferma, y tuvo una muerte también, pues, que ha sido llevada al cine, por cierto, en una película memorable, más que nada por la figura de Graham. Pero estamos con Nicolas Ray. Y Nicolas Ray hace su tercera película en el año 49 y esa película se titula Llamada a cualquier puerta. Y esa es ya la película que encumbra a Nicolas Ray porque, entre otras cosas, se convierte en un auténtico pionero de sí mismo. Llamada a cualquier puerta era una novela que tuvo bastante éxito en su momento y que rápidamente fue adaptada al cine. Cuenta la historia de un tipo que mata a un policía en un pequeño hurto y que después es condenado. Esa sería la historia en general. El protagonista de la película es Humphrey Bogart. Bueno, en realidad él es el abogado defensor del chaval y el delincuente es John Derek. La historia es verdaderamente turbulenta y difícil y entre otras cosas, presenta una de las frases clásicas del cine, aquella de vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito, que todo el mundo cree que la pronunció en algún momento James Dean, pero no. Estaba en esta película Llamada a cualquier puerta. Y la película se adelantó a su tiempo y al propio Nicolas Ray porque venía a presentar ya la problemática juvenil que se estaba desatando por aquel entonces en los Estados Unidos de enfrentamiento de unos hijos que querían volar por su cuenta y unos padres que creían que habían conseguido todo lo que tenían que conseguir porque lucharon en la Segunda Guerra Mundial y ellos tenían razón y en consecuencia estos mocosos no se van a meter con nosotros. Y se adelantó en 6 años, por ejemplo, a La jungla de pizarra, o sea, Semilla de maldad, de Richard Brooks, o a Rebelde sin causa, del propio Nicolas Ray, lo que son las cosas. Bueno, seguimos con él porque a pesar del éxito de esta película, por aquel entonces había que hacer lo que fuera para salir adelante y, entre otras cosas, ayudar a otros directores a terminar sus películas. Por ejemplo, ayudó a Irving Reisz a hacer Rosanna McCoy. ¿Conocéis esa serie de televisión que es Los Hatfield y los McCoys? Bueno, pues esa, un western aproximadamente. Luego rueda En un lugar extraño, otra vez con Humphrey Bogart. Es curioso porque Nicolas Ray, como tantos directores, trabaja muchas veces con los mismos actores y podíamos pensar, es que se llevan muy bien. No, en realidad es que en Hollywood se trabajaba como en una fábrica. Es decir, el viernes terminaban una película y el lunes se iban a hacer otra película. Y muchas veces, como quedaban libres directores y actores al mismo tiempo, pues iban a hacer otra película todos juntos. Y así hizo En un lugar solitario. Esta es una película sobre Hollywood, no especialmente malintencionada, porque es una película negra. Humphrey Bogart interpreta a un guionista que, al margen de algunas puntadas venenosas que lanzan contra la industria, la base de la película es una historia policíaca porque la vecina de Bogart aparece muerta y en principio él es uno de los principales sospechosos. Así que tendrá que poner todo su ingenio, digamos ingenio de guionista, para salir adelante y demostrar que él no ha sido. Luego también hace una película menor, nacida para el mal dentro de estos ambientes, e incluso una película con John Wayne, Infierno en las nubes. ¿Por qué Nicolas Ray dirige a John Wayne? Pues simplemente porque la industria dice, ahora John Wayne, que ya era una estrella, de altísimo nivel, hace una película de serie B como esta. Pues no sabemos. Ahí está Robert Ryan también en el reparto, un tipo con el que va a trabajar bastante después. Ayuda a John Cromwell a hacer Soborno, que es otra película de cine negro al que parece este hombre lanzado definitivamente. Después hace él como director La casa de la sombra, que es una película interesante pero no muy destacada, y ayuda a Joseph von Sternberg, nada menos, a terminar Una aventurera en Macao, de la misma manera que a Chester Erskine le ayuda a hacer Andrócles y el león, una bíblica. Estas cosas que no sabes cómo funcionan en Estados Unidos. Hace también Hombres errantes y en este punto de la historia nos detenemos un momento porque la película que viene a continuación es una de las grandes glorias de la historia del cine, Johnny Guitar.
Johnny Guitar es en principio un western, así, sencillamente, pero es el western que representa la gran tragedia griega. Johnny Guitar, Johnny Logan, llega a un punto perdido del mapa de los Estados Unidos, un lugar por donde va a pasar el ferrocarril y donde se supone que va a empezar a florecer como nunca había florecido. Y en ese lugar se encuentra con una antigua amante, Viena, que tiene un bar donde todo el mundo se reúne. Y allí llega Johnny Logan, como que no quiere la cosa, y se encuentra con Viena, su antiguo amor, donde surge aquel famoso diálogo que empieza más o menos diciendo: ¿a cuántas mujeres has amado? Tantos como hombres tú has rechazado, pero que en realidad el resumen de la frase, de todas las frases, vendría a ser: miénteme, dime que me quieres. Bueno, pues al margen de eso, al margen de esas declaraciones de amor, hay un enfrentamiento entre Viena y la cabecilla de un grupo que trata de quitarle las tierras. Y además está un sheriff corrupto absolutamente que trata de favorecer a la cabecilla de la facción ladrona. Por otra parte tenemos a un tipo que se llama Dancing Kid, y que es un pistolero que está enamorado de Viena, pero Viena, cuando viene Johnny Logan, pues ¿qué le vamos a hacer? Y además de todo eso, pues hay una serie de personajes secundarios, como el que interpreta a Ernest Borgnine, uno de la banda, y el chaval que les acompaña, y el viejo que cuida la cabaña, todos personajes perfectamente delineados que acabarán, por supuesto, en una explosión de violencia como no se ha visto otra en mucho tiempo. Pero es una película de gran intensidad y donde absolutamente todos los diálogos tienen importancia. Aquello de que Dancing Kid le va a dar la mano a Johnny Logan y él le dice: nunca le doy la mano a un pistolero zurdo. O aquella de: ¿por qué no lleva revólver, señor Logan? Y dice: porque no soy el más rápido al oeste del Pecos. Pueden resultar un poco ridículas dichas fuera de contexto, pero dentro de la película tienen una fuerza, esas miradas entre los individuos que se odian todos profundamente, salvo las de admiración que tienen algunos hacia Viena, es verdaderamente fabuloso. Viena es Joan Crawford, Johnny Guitar, Sterling Hayden, y en el reparto pues están Mercedes McCambridge y un montón de gente que, bueno, hay que recordar y ver otra vez, además de por la magnífica canción que cantaba Peggy Lee, Johnny Guitar. Seguimos en mitad de los 50 con la historia cinematográfica de Nicholas Ray. Hemos dejado atrás Johnny Guitar, nos encaminamos a Rebelde sin causa. En medio hay una película curiosa que es Busca tu refugio. Ya que había hecho ese western Ray, pues le encargaron otro más. Busca tu refugio está interpretada por una actriz y un actor que no son habituales en el western. Él es James Cagney, famoso por sus películas de gángsters e incluso por sus comedias e incluso como bailarín en Yankee Dandy, por ejemplo. Y ella es Irene Papas, que hace su primera aparición en el cine estadounidense. No iría muy allá, pero yo me imagino el encuentro entre la gran trágica griega Irene Papas y Nicholas Ray, el gran trágico estadounidense. Allí tuvieron que saltar chispas. La película está bien, pero no es Johnny Guitar. Y a continuación le ofrecen hacer Rebelde sin causa. De esta película ya hemos hablado suficientemente, porque es uno de esos hitos que permanecen un poco en la bisagra entre una época y otra. Comienza un nuevo ciclo del cine, justamente con Rebelde sin causa, y lo que ocurría en la música y en el cine en el año 55. Así que no insistiré demasiado, pero bueno, Rebelde sin causa es esa historia con James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo y Dennis Hopper, que viene a representar la situación de los jóvenes en aquel entonces. Ya hemos hablado de ello cuando mencionábamos Llamada a cualquier puerta, pero simplemente recordaros que esta película ya rompió definitivamente las generaciones y se convirtió en una ensella de las nuevas generaciones. Bueno, después hará, porque estas cosas las tiene el cine de Hollywood, una película olvidable titulada Sangre Caliente, y después hará una película, también otra gran tragedia, más grande que la vida o más poderoso que la vida, depende donde veáis la película, con James Mason de protagonista, con el matrimonio que tiene un hijo enfermo y que tiene que hacer auténticas locuras para sacarlo adelante. Es un melodrama potentísimo y, ya digo, también
muy trágico. Y a continuación le encargan hacer otro western, la verdadera historia de Jesse James, que era algo que ya se había contado anteriormente, pero que en el año 56 pues ya estaba casi olvidado, e hicieron una nueva versión tremenda, un western donde el escenario natural cobra una importancia impresionante, con esos fugitivos recorriendo las grandes praderas y los grandes desfiladeros y montañas, perseguidos por diferentes gentes que quieren acabar con ellos, los del ferrocarril, los sheriffs, el ejército, absolutamente todo el mundo persiguiendo a Robert Wagner y Jeffrey Hunter, que hacen de Jesse y Frank James. No son los mejores intérpretes, pero también están ahí porque ellos representan a esa nueva generación de actores que quiere hacerse con el poder. Es una película que está muy bien. Lo que pasa es que como es un western, pues a veces se minusvalora. Amarga Victoria es la siguiente película de este hombre. Es una película que está bien, como ocurre con Muerte en los pantanos, una película que es una de las primeras de Christopher Plummer, que todavía está por ahí inactivo a pesar de tener 90 y tantos años. Christopher Plummer saltaría al éxito poco más tarde, haciendo de Cómodo en La caída del Imperio Romano. Una película de otro de los de la generación de la violencia, Anthony Mann. Pero en esta película es casi, yo creo que es su tercera película, y tiene que competir con un monstruo como Bob Ives, aquel señor enorme, grandísimo, uno de los dos terratenientes de Horizontes de Grandeza, seguramente lo recordaréis. Y después hace un thriller que aparentemente es pequeñito, pero que es de una intensidad sorprendente. Se titula Chicago año 30 y está protagonizado por Sid Charisse y Robert Taylor. Robert Taylor jamás ha estado mejor, lo cual no es muy difícil porque Taylor era un pésimo actor y Sid Charisse también era una pésima actriz. Cómo consiguió Nicolas Ray que hicieran buenas interpretaciones es uno de los misterios de la magia del cine. Es un thriller sobre una chica de conjunto, una cabaretera y un abogado que se dedica a sacar adelante a los tipos más despreciables del Chicago de los años 30. Y el amor surgirá entre ellos y se encaminarán hacia un destino trágico o feliz. Lo dejo ahí. Pero es otra de las películas, otra de las obras maestras de Nicolas Ray que debemos revisar. Y a partir de ahí, pues hace otra película que a mí particularmente, no sé si la vi en un momento más o menos de gracia, me dejó impresionado, que es Los dientes del diablo, título original, Los salvajes inocentes. Y es una película que habla de los esquimales, bueno, de los inuits, y nos cuenta antropológicamente cómo era su forma de vida, incluso sus partes más duras, aquella en que, por ejemplo, tienen que abandonar a la madre de la protagonista porque ya no sirve dentro de la comunidad y entonces la abandonan para que se la coma un oso, o aquella en la que la protagonista mastica la carne porque su madre ya no tiene dientes y no puede comerlo. O aquella en la que Anthony Quinn, que es el protagonista, le ofrece a un cura acostarse con su mujer, reír, porque dentro de sus normas de recibir a los extraños figura la de que se puedan acostar con la mujer del propietario de la casa, lo cual determinará después otra tragedia y el bueno de Quinn será perseguido por dos miembros de la policía del Canadá, uno de los cuales es Peter O'Toole, antes de hacer Lawrence de Arabia, evidentemente. Bueno, dejamos esta parte que es muy interesante porque aquí hace grandes películas y pasamos a la parte española de Nicolas Ray. Le llama Samuel Bronston, del que ya hemos hablado en más de una ocasión, que había montado unos estudios en las afueras de Madrid para hacer grandes superproducciones porque económicamente funcionaba muy bien, gastaba poco, no era como si tuviera que hacerlas en Nueva York, que allí la gente cobraba más, y entonces se puso a hacer este tipo de películas. Esa historia también la hemos contado en otra ocasión. Y para caerle bien al régimen, el franquista, decidió hacer una primera película sobre Jesucristo, Rey de Reyes, con Jeffrey Hunter, con el que ya había trabajado anteriormente. Y la segunda, que ya no hizo Nicolas Ray, sino Anthony Mann, fue El Cid, para convencer también al franquismo de que estaba en sintonía con los héroes españoles. Bueno, Rey de Reyes es una película que está bien hecha, pero que no mata. Quizá la temática nos la haga un poco más aburrida, pero en cualquier caso, bueno, hace gracia ver a Carmen Sevilla haciendo de María Magdalena. Y al margen de eso, él ya se queda en España, está muy enfermo, hace 55 días en Pekín, durante el rodaje de esta película sufre un infarto. Esa película está protagonizada por Charlton Heston, Ava Gardner y David Niven en los principales papeles, y bueno, pues es una película sobre la guerra de los boxers,
que a principios del siglo XX pues, tuvo sus más y sus menos en Pekín por el dominio de las potencias extranjeras sobre el imperio chino. Bueno, además de eso, el bueno de Nicolas Rey hace El Doctor y los Diablos, que es una historia real de unos desenterradores de cadáveres del siglo XIX en Inglaterra, y empieza a tener problemas porque ya nadie le contrata. Y lo cierto es que sus películas a partir de ahí no van a ninguna parte. Colabora en una película colectiva titulada Sueños húmedos, pero se encuentra con un tipo que se llama Wim Wenders. El cineasta alemán está impulsando en ese momento el cine alemán y hace una película titulada El amigo americano, basada en una novela de Patricia Highsmith, protagonizada por Tom Ripley. Y el bueno de Nicolas Rey ejerce de actor, que ha hecho en bastantes películas de actor, pero ejerce también de una especie de consejero áulico del director, ¿no? Diciéndole cómo lo haría él, una película de cine negro, etcétera, etcétera. Y la relación entre los dos empieza a ser tremendamente profunda. Y los dos pasan mucho tiempo hablando y discutiendo sobre cine y sobre mil cosas. Y esa amistad le lleva después a Wim Wenders a hacer una película, Relámpago sobre el agua, donde cuenta nada más y nada menos que la agonía de Nicolas Rey, los últimos días de este hombre. Es una película que a mí, independientemente de la admiración que sientas por uno o por otro, me parece pues un tanto impúdica, porque contar la muerte real de un individuo siempre es una cuestión difícil de abordar y un asunto muy personal para la persona que se está muriendo. Bueno, Nicolas Rey lo aceptó, con lo cual no tenemos que meternos en este tipo de decisiones, pero en mi visión de la película siempre ha pesado esa sensación de que me estoy metiendo en un territorio muy privado en el que igual no me apetece del todo estar. Y esta es la historia cinematográfica de Nicolas Rey, un auténtico genio, quizá hoy olvidado, un hombre que hizo películas muy importantes y al que debemos un cierto respeto y una revisión de sus películas, por lo menos de las mejores, que son casi todas. Ahora nos vamos con Don Siegel. Bueno, pues vamos con Donald Siegel, ese artesano que ha dejado para la historia algunas de las películas más vistas. Lo iremos analizando poco a poco. Digamos que este hombre nació en Chicago en 1912, murió en California en 1991. A pesar de su origen auténticamente estadounidense, este hombre estudió en Cambridge, en Inglaterra. Sus estudios en Inglaterra le sirvieron para entrar después como bibliotecario, lo que son las cosas, en un estudio de Hollywood. Allí estaba con sus libros y su documentación para las películas, cuando vio a alguien editar una película y dijo: yo quiero hacer eso. Y le dejaron, y demostró una gran habilidad para hacerlo. Y durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre se fue a la guerra a hacer películas, y dos de sus documentales, Hitler vive, rodado obviamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, y Una luz en la noche, consiguieron el Oscar al mejor documental. Es cierto que eran trabajos colectivos, pero podemos decir que Don Siegel tiene un par de Oscar. Eso antes de empezar a hacer largometrajes, a los que llegó con una película titulada El Veredicto. El Veredicto es una película muy curiosa. Está protagonizada por una pareja, bueno, la menciono un poco por encima, son Sidney Greenstreet y Peter Lorre. Estaban, por ejemplo, en Casablanca. Para que los identifiquéis, Greenstreet es el gordo que quiere comprarle a Rick su café, y Peter Lorre es Ugarte, el tío que trapicheaba con los salvoconductos. Bueno, pues cayeron tan bien que protagonizaron, no siempre como protagonistas, sino en papeles secundarios, un montón de películas, generalmente negras. Y una de ellas, esta vez como protagonistas, fue El Veredicto, la primera película que hizo Don Siegel, que no es sino una versión del asesinato en la habitación cerrada. Ya sabéis, aquello de, han matado a Antoñito, la puerta estaba cerrada por dentro, ¿cómo ha podido salir el asesino? Bueno, pues de eso hay bastantes ejemplos. El primero, por supuesto, es El misterio de la habitación amarilla, escrito a finales del 19, pero ha servido para algunos enigmas interesantes en el cine. Después de esta película, ya digo, irrelevante pero curiosa, hizo una película titulada Almas en tinieblas, con Ronald Reagan de protagonista, que por aquel entonces, finales de los años 40, estaba el hombre como muy subido dentro del escalafón de Hollywood. Es una película que está bien, quizá la interpretación de Reagan la estropea un poco, pero bueno, ahí está. Después hace The Big Steal, que es una nueva revisión de Retorno al pasado.
a ver, es una película que copia a otra que se ha hecho 3 años antes, así que muy bien no puede estar. Y a continuación hace El duelo en Silver Creek, una de esas películas que encumbraron a Audie Murphy. Audie Murphy fue el soldado estadounidense más condecorado durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual le permitió pasar directamente a las filas de los actores de Hollywood. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, no? Pero lo cierto es que Audie Murphy, al margen de participar en grandes películas como Los que no perdonan o protagonizar su propia biografía en Regresó del infierno, hizo un montón de western de serie B donde él era el protagonista, un pésimo actor que tenía que enfrentarse a actores mucho mejores que él y que, sin embargo, pues no habían pasado por la guerra. Otro actor que estuvo en la guerra y que gracias a eso acabó delante de las cámaras es Neville Brand, que por cierto protagonizaría otra película de Don Siegel, pero ya llegaremos a eso. Después hace una comedia, No es momento para flores. ¿Qué haría Don Siegel haciendo una comedia? Bueno, pues como era un tipo muy eficaz, solventó el asunto con gran rapidez. Y luego, contando las horas. Si algo se puede decir de esta película, es que posiblemente es la película que más rápidamente se ha rodado en la historia del cine. Se hizo solamente en 9 días. De acuerdo, Roger Corman rodaba en un fin de semana, pero reconoced que no es normal hacer una película en 9 días. Después hace una película de guerra titulada China Venture y a continuación esa película de Neville Brand que os decíamos que es Motín en el bloque 11. Es la historia de un motín en una cárcel rodada con una eficacia y con cierta brutalidad y con una forma de contar las cosas directa y aplastando un poquito al público, porque es una película, yo diría que junto con Fuerza Bruta, la mejor película carcelaria que se ha rodado jamás, mientras que aquella pues es más famosa porque es de Joseph Losey, pues esta que es de un artesano ha quedado un poco sepultada por la historia. Después hace Infierno Privado, que es un melodrama muy potente con unos actores en funcionamiento como si estuvieran con el piloto automático, pero que la historia merece y mucho la pena. Y luego Guerra y Amor, su título lo dice todo, pero podemos olvidárnoslo. Y llega ese momento fundamental de una de las películas clave en la historia de Don Siegel y casi diríamos de la historia del cine, que es La invasión de los ladrones de cuerpos. Está basada en una novela de la época y se cuenta la historia de cómo una invasión extraterrestre está formada por curiosos elementos que se apoderan de las personas, adoptan, después de pasar por una especie de metamorfosis, su propia identidad y se convierten en una gente muy peligrosa. Y bueno, pues poco a poco hay algunos héroes que se van salvando, pelean contra sus propios vecinos, amigos y familiares que han adoptado ya esa personalidad de la colmena, una personalidad múltiple, y más o menos van saliendo adelante. Es la primera versión de una historia de la que se han hecho 5 películas diferentes, alguna, como la de Philip Kaufman en los 70, muy recordada, así que tengámoslo en cuenta. Lo curioso es que en este momento se están produciendo La caza de brujas, desde hace ya bastantes años, y no se sabe muy bien dónde colocar esta historia metafóricamente. Si estamos siendo invadidos por potencias extranjeras, en este caso los extraterrestres, en el caso de los estadounidenses, pues gente de los rojos, ya se sabe, seguía la Guerra Fría en su mejor momento y lo que fue primero visto como una lectura de que estamos siendo invadidos por este tipo de gente, pues después se fue convirtiendo poco a poco en y si los malos somos nosotros verdaderamente y no nos dejamos influir por ideas que son beneficiosas para todos nosotros, en definitiva, que es una película que puede ser vista en diferentes posiciones políticas e incluso sociales y muy a tener en cuenta. Bueno, el éxito de esta película no hace que el bueno Siegel se convierta en una superestrella, pero sigue haciendo películas interesantes como, por ejemplo, una que se titula Crimen en las calles, donde aparece ya un John Cassavetes que está dispuesto a comenzar su carrera como director financiándoselo con sus aportaciones como actor, y Sal Mineo, que acaba de aparecer en la película Rebelde sin causa. Es decir, que esta película sería otra más de esa revuelta juvenil que ya apuntábamos antes al hablar de Rebelde sin causa. Por otra parte, tenemos una curiosa película codirigida por nuestro invitado especial que se titula Aventura en Sevilla. Aventura para dos, Aventura
española en su título original, donde la protagonista femenina es Carmen Sevilla, y no es otra la situación que esa gente hizo una coproducción con una productora española y rodaron una película olvidable, salvo por este detalle que hemos mencionado. Y ya nos quedaríamos aquí hablando de Babyface Nelson, que es una película protagonizada por Mickey Rooney, que tiene ese aspecto de cara de niño que pide el título y que era un gángster sanguinario que en su momento se llevó por delante a mucha gente. Otra producción de serie B. Nos vamos acercando al gran momento de Don Siegel. Lo contamos inmediatamente. Estamos terminando los años 50 en compañía de Don Siegel y las películas que hace por ese entonces. Hace The Gun Runners con Eddie Murphy otra vez, pero esta es una curiosa película porque está basada en un cuento de Ernest Hemingway. En algunos sitios se estrenó como Balas de contrabando, pero está basado en las experiencias de Hemingway en Cuba, un lugar que quería tanto, y poco antes, por cierto, de que él se suicidara. A continuación hizo Al borde de la eternidad o Hound Dog Man, que es una historia de un chico, su hermano y un perro que andan en los años 20 del siglo pasado recorriendo el mundo en una etapa muy difícil, y que es una película hecha a mayor gloria de Fabian. Fabian es uno de esos cantantes que en aquel entonces triunfaban mucho en el cine americano, Frankie Avalon, Pat Boone, un montón de gente, y entre ellos estaba Fabian. Su gran interpretación fue en Alaska Tierra de Oro, quizá la reconozcan. No es que fuera una gran interpretación, es que es la mejor película que hizo. Y ya que había hecho esta película con Fabian, le encargaron hacer una con Elvis Presley, que por cierto es una de las mejores de Elvis Presley, porque se titula Estrella de Fuego. Era un western en que Elvis hacía de mestizo indio y en la que no cantaba, con lo cual perdía una de sus grandes bazas, porque lo que mejor ha sabido hacer Elvis en la pantalla ha sido justamente cantar. Es una película que estaba bien, pero como además al final el protagonista moría... Uy, he soltado un spoiler, pero no creo que vayáis a recuperar Estrella de Fuego, pues la cosa no funcionó, y eso hizo que Elvis tuviera que dedicarse a sus películas con canciones y Don Siegel a hacer otras cosas, como por ejemplo Comando, una película con Steve McQueen, que ya aspiraba a ser una estrella, había hecho Los Siete Magníficos, todavía no ha hecho La Gran Evasión, pero allí está el hombre marcando su territorio, con otro cantante, Bobby Darin. Es una película de guerra que la verdad tampoco va muy allá. Después hará una película mucho más interesante que es Código de Lampa. Código de Lampa es una nueva adaptación de The Killers, el cuento de Ernest Hemingway, que ya había hecho anteriormente Robert Siodmak con Burt Lancaster y Ava Gardner. En esta ocasión los protagonistas son John Cassavetes, Angie Dickinson y, otra vez, Ronald Reagan, que es el malo, y por cierto es la última película que hizo Ronald Reagan antes de dedicarse a la política. Código de Lampa es un thriller muy potente, muy a la altura de lo que por aquel entonces se estaba haciendo en el cine americano, como A quemarropa, por ejemplo, de John Boorman. Es una historia dura de verdad y muy bien contada por Don Siegel, y gracias a esto consigue una cierta estabilidad, pero no le va a servir para dirigir películas, sino para trabajar en la televisión. Se pasó el tío 4 años trabajando en la televisión después de haber hecho Código de Lampa. De verdad que no se puede entender cómo funciona la política de trabajo de Hollywood. Pero en el año 68 retoma un viejo proyecto y consigue hacer una película más o menos interesante que se titula Madigan, interpretada por Richard Widmark y Henry Fonda, que cuenta las andanzas de un policía brutal y difícil de tratar. El protagonista moría al final de la película, pero como tuvo tanto éxito la película, decidieron hacer una serie televisiva resucitándolo y con el mismo protagonista, Richard Widmark. No duró mucho, solo 6 capítulos, pero bueno, ahí queda como detalle el hecho de que resucitaran a un personaje para hacer una serie de televisión. Y a continuación, este hombre se encuentra con Clint Eastwood. Clint Eastwood acaba de volver a Estados Unidos después de su aventura europea y se encuentra con este hombre haciendo La jungla humana, en la que interpreta a un sheriff de campo que se ve obligado a perseguir a un malo hasta la ciudad, y ahí se enfrenta con las circunstancias correspondientes al no entendimiento entre campo y ciudad. Pero eso sirve para ayudar a Clint Eastwood a su regreso a Estados Unidos. La película no es muy buena, es bastante tópica, pero tuvo mucho éxito y eso favoreció que los dos volvieran a encontrarse a continuación con 2 mulas y una mujer.
Un western al que incluso puso la música Ennio Morricone para que se pareciera más a las películas europeas y que cuenta la historia pues, de una monja que en realidad es una prostituta a la que acompaña un pistolero metido en los jaleos de la Revolución Mexicana. Y la película gustó todavía más y funcionó fantásticamente. En medio había hecho otra película con Richard Widmark, Muerte de un pistolero, que a mí es una película que me gusta mucho, pero resulta que los prebostes de la productora dijeron que estaba mal, la remontaron y el propio Siegel renunció a la autoría y firmó la película como Alan Smithy, que es el nombre que permitía a la Academia de Hollywood a aquellos cineastas que no querían reconocer su obra. El único nombre que podían poner era el de Alan Smithy, con lo cual los espectadores ya sabían que se trataba de un director fantasma que había hecho esta película. Bueno, después de esa película no reconocida y después de Dos mulas y una mujer, se mete otra vez con Clint Eastwood en una historia insospechada para ambos, porque rueda El seductor. El seductor es la historia de un soldado de la Guerra Civil estadounidense que herido llega a un internado de señoritas donde es muy bien recibido porque el tipo es guapo e interesante y a partir de ahí se van a crear unas fuerzas extrañas entre las jefas de la residencia, las alumnas y el tipo que se deja querer, pero que poco a poco va cayendo en una tela de araña que acaba asfixiándole. Incluso hay quien mantiene la teoría de que a este hombre, a quien le amputan una pierna, que es donde le han herido, utiliza como metáfora esa pierna para representar toda la obra de Don Siegel, donde siempre dice hay algo que se ha perdido y que el personaje además no puede recuperar, y esa metáfora de la pierna sería perfecta. Hace poco Sofía Coppola ha hecho una nueva versión de esta película que no le llega a la de Don Siegel ni a la suela del zapato, pero bueno, lo importante es que esta película, que no tuvo ningún éxito por supuesto, dio paso a Harry el Sucio. ¿Y qué vamos a decir de Harry el Sucio? Pues que inaugura una época, que crea una estrella, que hay un personaje a partir de ese momento odiado y amado a partes iguales, que es utilizado como representación del fascismo en las películas, es también denostado y hace unas taquillas asombrosas y en consecuencia se hacen otras 4 películas, ya no con Don Siegel, aunque sí con de alguna manera la visión que él había dado en la primera película. Porque Don Siegel, además de todo esto, va ayudando a Clint Eastwood a crear su propio trabajo. Colabora con él en Escalofrío en la noche, que es su primera película como director, la de Clint Eastwood, y a partir de ese momento pues ejerce de asesor en la mayor parte de las películas, mientras él se dedica a otra cosa. Por ejemplo, La gran estafa, que es una película negra muy interesante, que nos presenta, el título original era Charlie Barrick. Este es un oscuro individuo, un oscuro contable interpretado por Walter Matthau, que un día se queda con el dinero de la mafia, que es una cosa bastante usual dentro del mundo del thriller, ¿no? Pero que Don Siegel eleva a la categoría de una gran tragedia. Y encima con esa interpretación un tanto paródica del propio Matthau se convierte en una película diferente. Después de La gran estafa era otro thriller oscuro y sórdido como El molino negro, donde a Michael Caine le secuestran a un hijo y tiene que hacer lo posible por recuperarlo hasta acabar en ese molino negro del título. Y luego rueda la última película de John Wayne, El último pistolero. Es la historia de un tipo que está enfermo, que vuelve a encontrarse con las raíces y se encuentra también con sus enemigos, y antes de morir de cáncer, que es lo que le han diagnosticado, pues decide liarse a tiros con los malos y allí mueren todos y se acabó la historia cinematográfica de John Wayne. Pero no es una gran película. Después hace Teléfono, con Charles Bronson, donde de alguna manera retoma la idea de la invasión de los ladrones de cuerpos, porque en esta película se cuenta la historia de algunos agentes secretos de la parte soviética que están dormidos, es decir, no tienen ni ellos mismos idea de que son espías, pero en un momento determinado les llega un mensaje por teléfono y se reactivan y toman conciencia de que son unos espías. De alguna manera es lo mismo que la invasión de los ladrones de cuerpos, gente extraña metida en una normalidad que ellos van a perturbar. Bueno, además de esto tenemos el nuevo reencuentro con Clint Eastwood en la legendaria Fuga de Alcatraz, y que ya conocéis todos, no hay que insistir en ella. Y ahí se acaba la historia de Don Siegel, porque sus 2 siguientes películas, Golpe audaz con Burt Reynolds y Ginseth con Bette Midler, pues no merecen tampoco que le dediquemos ni un minuto, son películas que podemos olvidar tranquilamente. Pero fijaos
en la cantidad de títulos que os hemos dicho que merece la pena revisar de Don Siegel, un oscuro artesano, como tantos y tantos ha habido en el cine americano, que han quedado olvidados por la historia y que, sin embargo, en cuanto les dejaban una oportunidad, ellos se convertían en auténticos maestros del cine. Bueno, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis que podéis decírnoslo en nuestros comentarios. Y si no os ha gustado, también. Y si queréis hacer alguna aportación, estupendo. Y si queréis suscribiros, aquí tenéis la oportunidad, darle a la campanita para que os avise de que hemos colgado algún vídeo, porque lo hacemos un par de veces a la semana. Y esperamos que lo hayáis pasado muy bien y que volváis de nuevo a encontraros con nosotros. Así que, hasta pronto.